¿Ese dolor en el lado izquierdo de su abdomen es solo una molestia pasajera o es su intestino a un paso de una emergencia médica? Si usted tiene más de 60 años, esta no es una pregunta para ser ignorada. La diverticulitis es una condición traicionera. Comienza con señales que 9 de cada 10 personas descartan como no siendo nada importante. Pero en el hospital, vemos el resultado trágico de este engaño. Perforaciones y cirugías que podrían haberse evitado si la alarma del cuerpo se hubiera escuchado a tiempo. Hoy, vamos a aprender a escuchar esa alarma. Le voy a entregar una lista de verificación con las 7 señales de código rojo de la diverticulitis. Y la señal número 1 que todos confunden con una simple infección urinaria puede ser la más crucial. No se trata de entrar en pánico, se trata de prevención. La diferencia entre un tratamiento con antibióticos y una mesa de cirugía puede estar en la información que usted va a recibir ahora. Así que vamos directo al grano. Vamos a comenzar hablando sobre la primera señal, que es el dolor con una dirección fija en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen. Muchas personas están acostumbradas a dolores abdominales que van y vienen, que cambian de lugar, que aparecen después de una comida pesada y luego desaparecen. Este tipo de dolor generalmente está relacionado con gases, mala digestión o incluso con el funcionamiento normal del intestino. Sin embargo, cuando hablamos de diverticulitis, la historia es completamente diferente. El dolor de la diverticulitis aguda tiene una dirección fija, casi siempre localizada en la esquina inferior izquierda del abdomen, esa región que se encuentra entre el ombligo y el hueso de la cadera del lado izquierdo. Esta ubicación específica ocurre porque la mayoría de los divertículos se forman en el colon sigmoides, que es justamente la parte del intestino grueso que se encuentra en esa región. Los divertículos son pequeñas bolsas que se forman en la pared del intestino a lo largo de los años, generalmente debido a la presión aumentada dentro del colon. Cuando estas bolsitas se inflaman, ya sea por retención de heces, bacterias o pequeñas partículas de alimentos, el dolor surge exactamente donde están localizadas. Lo que hace que este dolor sea diferente es su persistencia y constancia. No desaparece después de que usted va al baño, no mejora cuando cambia de posición o toma un té calmante. Por el contrario, este dolor tiende a empeorar con el movimiento, con la tos, con el estornudo e incluso cuando usted presiona ligeramente esa región con la mano. Es un dolor que comienza como una molestia incómoda y puede evolucionar rápidamente a un dolor intenso y persistente que no da tregua. Muchas personas lo describen como una sensación de opresión, ardor o presión constante que simplemente no pasa. Otro detalle importante es que este dolor generalmente no responde bien a los analgésicos comunes que usted tiene en casa. A diferencia de un dolor de cabeza que mejora con una pastilla simple, el dolor de la diverticulitis es más profundo y resistente porque está relacionado con un proceso inflamatorio activo dentro del intestino. Si usted está sintiendo un dolor persistente en esta región específica desde hace más de 24 horas, especialmente si está empeorando gradualmente, esta es una señal de alerta muy seria que no debe ser ignorada. El colon sigmoides es un área bastante sensible y cuando los divertículos se inflaman en esa región, el riesgo de complicaciones aumenta significativamente. La segunda señal que necesita encender una alerta roja en su mente es la aparición de fiebre y escalofríos que surgen de la nada, especialmente cuando van acompañados de aquel dolor en el lado izquierdo que acabamos de discutir. Muchas personas, cuando sienten fiebre, automáticamente piensan en gripe, resfriado o algún virus que está circulando. Sin embargo, cuando la fiebre aparece junto con un dolor abdominal localizado, la historia es completamente diferente y mucho más grave. La fiebre en la diverticulitis no es un síntoma aislado o casual, representa la respuesta de su sistema inmunológico a una infección activa que está ocurriendo dentro de esa bolsita inflamada en su intestino. Cuando el divertículo se inflama, las bacterias que normalmente viven en el intestino pueden multiplicarse dentro de esa bolsa, causando una infección localizada. El cuerpo detecta esta invasión bacteriana y dispara una respuesta inflamatoria sistémica, elevando la temperatura corporal como mecanismo de defensa. Los escalofríos que acompañan a la fiebre son aún más significativos porque indican que el cuerpo está movilizando recursos intensos para combatir la infección. Usted puede sentir esa sensación de frío intenso incluso en un día caluroso, con temblores por el cuerpo y la necesidad de cubrirse con mantas. La combinación de dolor abdominal fijo en el lado izquierdo más fiebre por encima de 38 grados es una señal clásica de que la diverticulitis ha evolucionado de una simple inflamación a una diverticulitis aguda con componente infeccioso.
Este es el momento en que la situación deja de ser algo que usted puede observar en casa y pasa a exigir una evaluación médica urgente. La fiebre indica que la infección puede estar extendiéndose más allá del divertículo, pudiendo alcanzar la cavidad abdominal y causar complicaciones graves como un absceso o peritonitis. Pasando a la tercera señal, necesitamos hablar sobre el cambio súbito en el hábito intestinal, ya sea estreñimiento intenso o diarrea inesperada. Existe un mito muy difundido de que los problemas intestinales siempre significan solo estreñimiento, pero la realidad de la diverticulitis es mucho más compleja e interesante. Cuando los divertículos se inflaman, pueden afectar el funcionamiento normal del intestino de dos maneras completamente opuestas, dependiendo de cómo se esté manifestando el proceso inflamatorio. Entendamos primero el estreñimiento. Cuando la inflamación es intensa, causa una hinchazón significativa en la pared del intestino exactamente donde se encuentran los divertículos. Esta hinchazón puede estrechar el canal por donde las heces necesitan pasar, dificultando o incluso bloqueando parcialmente el paso del contenido intestinal. Además, el dolor intenso hace que los músculos de la pared intestinal entren en un estado de espasmo protector, paralizando los movimientos normales que empujan las heces hacia adelante. El resultado es un estreñimiento súbito y severo, donde la persona siente ganas de evacuar pero no puede, o evacúa solo pequeñas cantidades con mucho esfuerzo y dolor. Por otro lado, en algunos casos la inflamación puede irritar intensamente la mucosa intestinal, estimulando contracciones rápidas y descoordinadas que aceleran el tránsito del contenido por el intestino. En esta situación, la persona desarrolla diarrea, muchas veces acompañada de urgencia para evacuar y cólicos intensos. Lo que realmente importa aquí no es si usted tiene estreñimiento o diarrea, sino el cambio súbito en relación con su patrón normal. Si usted siempre ha tenido un funcionamiento intestinal regular y de repente, acompañando aquel dolor en el lado izquierdo del abdomen, su intestino comienza a comportarse de forma completamente diferente, esa es una señal clara de que algo está inflamado e interfiriendo en el trabajo normal del órgano. Muchas personas intentan resolver este cambio intestinal con laxantes cuando están estreñidas o con medicamentos para detener la diarrea, pero esto puede ser extremadamente peligroso en la diverticulitis. El intestino está tratando de comunicarse con usted a través de este cambio de comportamiento, y enmascarar el síntoma sin tratar la causa puede llevar a complicaciones graves. La cuarta señal que usted no puede ignorar es el abdomen hinchado, duro y extremadamente sensible al tacto, especialmente en la región donde se localiza el dolor. Muchas personas conocen la sensación de abdomen abultado después de una comida pesada o cuando tienen gases acumulados, pero la hinchazón de la diverticulitis tiene características muy específicas que la diferencian de esa molestia común. Cuando los divertículos están inflamados, no solo causan una hinchazón superficial o una sensación de llenura, sino una distensión abdominal que viene acompañada de rigidez muscular y sensibilidad extrema. Si usted pasa la mano ligeramente sobre la región inferior izquierda del abdomen y siente que el área está tensa, dura como una tabla y adolorida al menor contacto, esto indica que la inflamación está afectando no solo al intestino, sino también al peritoneo. El peritoneo es una membrana delgadita y extremadamente sensible que reviste toda la cavidad abdominal y envuelve los órganos internos. Cuando la inflamación del divertículo es lo suficientemente intensa, irrita esta membrana, causando una condición llamada irritación peritoneal. Esta irritación hace que los músculos de la pared abdominal se contraigan involuntariamente como mecanismo de protección, creando esa rigidez característica. Algunas personas describen que hasta el contacto de la ropa sobre el abdomen se vuelve incómodo e insoportable. Este síntoma es particularmente preocupante porque puede indicar que la inflamación se está extendiendo más allá del intestino o que existe riesgo de perforación del divertículo. Cuando un divertículo se perfora, el contenido intestinal puede filtrarse hacia dentro de la cavidad abdominal, causando una infección generalizada gravísima llamada peritonitis. La sensibilidad extrema al tacto y la rigidez abdominal son señales de que el cuerpo está intentando proteger el área inflamada y que la situación puede estar evolucionando hacia una emergencia médica. No confunda este tipo de hinchazón con ese abdomen abultado por gases que mejora cuando usted se mueve o elimina los gases. La hinchazón de la diverticulitis es persistente, progresiva y va acompañada de un dolor continuo que no alivia. Llegamos a la quinta señal, que es la náusea constante y la pérdida total del apetito, síntomas que muchas personas interpretan erróneamente como un simple malestar digestivo pasajero. Para entender la importancia de estos síntomas en la diverticulitis,
Necesitamos comprender cómo funciona el cuerpo cuando detecta una inflamación o infección en el sistema digestivo. El intestino no es solo un tubo por donde pasa la comida, es un órgano extremadamente inteligente que se comunica constantemente con el cerebro a través de una red compleja de nervios y sustancias químicas. Cuando los divertículos se inflaman y una infección se instala, las células del sistema inmunológico liberan mensajeros químicos llamados citoquinas inflamatorias. Estas sustancias viajan por el torrente sanguíneo hasta el cerebro y activan áreas específicas que controlan el apetito y el reflejo de náusea. Este mecanismo no es un fallo del cuerpo, muy al contrario, es un sistema de defensa extremadamente inteligente. El cuerpo básicamente le está diciendo a usted que deje de comer porque necesita concentrar toda su energía y recursos en combatir la infección y en curar el intestino inflamado. Continuar comiendo cuando el intestino está gravemente inflamado puede empeorar significativamente la situación, aumentando la presión dentro del colon y forzando al tejido ya comprometido a trabajar en la digestión. La náusea de la diverticulitis no es esa sensación leve de mareo que pasa después de un tiempo o después de comer algo, muchas veces acompañada de una aversión completa a la comida. Muchas personas relatan que solo de pensar en comida ya sienten el estómago revuelto. Algunas llegan a vomitar, especialmente si la inflamación está causando algún grado de obstrucción intestinal. La pérdida de apetito puede ser tan intensa que la persona no consigue ingerir ni siquiera líquidos, lo que puede llevar rápidamente a la deshidratación y agravar aún más el cuadro clínico. Es importante entender que estos síntomas no deben ser tratados aisladamente con medicamentos para las náuseas sin investigar la causa. Tomar un remedio para detener el mareo puede enmascarar una señal importante que el cuerpo está enviando y retrasar el diagnóstico correcto de la diverticulitis. Ahora vamos a hablar sobre la sexta señal, que considero una de las más importantes e innovadoras de esta lista, porque es justamente el síntoma que el 99% de las personas ignora o confunde completamente con otra condición. Estoy hablando de la conexión secreta entre la diverticulitis y los síntomas urinarios, específicamente el dolor al orinar y la sensación frecuente de urgencia para ir al baño. Cuando alguien siente ardor al orinar, ganas constantes de orinar y molestia en la región de la vejiga, lo primero que viene a la mente es una infección urinaria. No es verdad. Y es exactamente esa confusión la que hace que muchas personas tarden en recibir el diagnóstico correcto de diverticulitis. Déjeme explicarle la anatomía detrás de este síntoma sorprendente. El colon sigmoides, que es la parte del intestino grueso donde la mayoría de los divertículos se forman, está anatómicamente muy cerca de la vejiga. En muchos casos, estas dos estructuras están literalmente pegadas una a la otra, separadas solo por una fina capa de tejido. Cuando un divertículo se inflama en esa región específica, la inflamación puede extenderse fácilmente a la pared de la vejiga a través de un proceso llamado inflamación por contigüidad. La vejiga, al ser alcanzada por esta inflamación proveniente del intestino, reacciona exactamente como si tuviera una infección urinaria verdadera. Usted puede sentir esa urgencia desesperada por orinar cada pocos minutos, incluso habiendo acabado de ir al baño. El ardor al orinar puede ser intenso y la molestia en la región baja del abdomen puede confundirse con dolor en la vejiga. En casos más graves, puede incluso ocurrir una complicación llamada fístula colovesical, que es una conexión anormal que se forma entre el intestino inflamado y la vejiga. Cuando esto sucede, bacterias e incluso aire del intestino pueden pasar a la vejiga, causando infecciones urinarias recurrentes e incluso la presencia de burbujas de aire en la orina. El punto crucial aquí es que si usted está teniendo síntomas urinarios acompañados de dolor en el lado izquierdo del abdomen, fiebre y alteraciones intestinales, el problema muy probablemente no está en la vejiga, sino en el intestino. Muchas personas pasan semanas tomando antibióticos para una infección urinaria sin mejoría porque el foco real de la infección está en los divertículos inflamados. Esta es una señal de alerta importantísima que puede acelerar el diagnóstico correcto y evitar complicaciones serias. Antes de pasar a la última señal, hago una pausa rápida para un pedido importante. Si este contenido le está siendo útil, suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones para no perderse los próximos vídeos sobre salud digestiva y calidad de vida. Finalmente, llegamos a la séptima y última señal, que es el sangrado rojo vivo en las heces, un síntoma que aunque ocurre con menor frecuencia en la diverticulitis aguda, puede ser extremadamente aterrador y merece atención inmediata. Es fundamental aclarar la diferencia entre el sangrado en la diverticulosis y en la diverticulitis, porque son situaciones distintas con significados clínicos diferentes. En la diverticulosis,
que es la condición donde existen divertículos en el intestino pero no están inflamados. El sangrado puede ocurrir de forma súbita e indolora cuando un pequeño vaso sanguíneo que pasa por la pared del divertículo se rompe. Este tipo de sangrado suele ser abundante, rojo vivo y aterrador, pero generalmente no viene acompañado de dolor intenso o fiebre. Ya en la diverticulitis, el sangrado ocurre por un mecanismo diferente. La inflamación activa que está ocurriendo dentro y alrededor del divertículo puede erosionar la pared de pequeños vasos sanguíneos en la región, causando un sangrado que aparece en las heces. La gran diferencia es que en la diverticulitis el sangrado casi siempre viene acompañado de los otros síntomas que ya discutimos, especialmente el dolor localizado en el lado izquierdo, la fiebre y las alteraciones en el hábito intestinal. La sangre puede aparecer mezclada con las heces, puede ser de color rojo vivo indicando que el origen está en el intestino grueso, o en algunos casos puede tener un aspecto más oscuro si hay un mayor tiempo de tránsito intestinal. Algunas personas también pueden notar moco en las heces junto con el sangrado, lo que indica una inflamación activa de la mucosa intestinal. Es absolutamente crucial entender que cualquier sangrado rectal, especialmente cuando va acompañado de dolor abdominal y fiebre, debe ser considerado una emergencia médica. Aunque el sangrado puede ser una señal de que la inflamación está erosionando vasos sanguíneos, también puede indicar complicaciones más graves como una perforación parcial del divertículo o la formación de un absceso. Muchas personas sienten vergüenza de buscar atención médica por causa de un sangrado en las heces, pero este tipo de vergüenza puede costar muy caro. El sangrado es la forma que tiene el cuerpo de mostrar visualmente que algo grave está sucediendo internamente y que se necesita intervención médica. Nunca asuma que el sangrado es solo de hemorroides o algo menos serio sin una evaluación adecuada, especialmente si usted tiene más de 60 años, edad en la que la prevalencia de divertículos es muy alta. Hemos llegado al final de este contenido tan importante sobre las señales de diverticulitis que su cuerpo le está enviando y que usted ya no puede ignorar. Recapitulando rápidamente, conversamos sobre el dolor con localización fija en el lado izquierdo del abdomen, la fiebre y los escalofríos que indican una infección activa, los cambios súbitos en el funcionamiento intestinal, el abdomen hinchado y sensible al tacto, la náusea persistente con pérdida de apetito, los síntomas urinarios que confunden a mucha gente y el sangrado en las heces. Cada una de estas señales es una petición de auxilio de su intestino, alertando de que los divertículos están inflamados y que usted necesita atención médica. Ahora quiero saber de usted, querido espectador. Deje aquí en los comentarios si usted o alguien cercano ya ha presentado alguna de estas señales y cómo fue la experiencia con el diagnóstico y tratamiento. Comparta este vídeo con sus familiares y amigos, especialmente con aquellos que tienen más de 60 años, porque esta información puede marcar toda la diferencia en la vida de alguien. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.